Hola. Es un gusto. Aquí hay colegas y amigos que estamos aquí en forma presencial. Yo me doy vuelta así un poco para mirarlos, porque si no, no los veo, pero ahora me voy a sentar al lado de nuestra invitada. Y una de las cosas que con entusiasmo, digamos, compartimos nuestros queridos colegas y amigos de la comisión directiva, es que desde que comenzó esta gestión, venimos trabajando con el seminario El Sintón, en este seminario de escuela, pero también en los dos últimos coloquios, y la vamos a seguir este año, ¿sí? Hasta el fin de la gestión, con el seminario 23. Con todas las preguntas e inquietudes que se han generado en el coloquio de verano, los nombres del Sintón, que se suman y se articulan a lo desplegado durante el año 2022 en el seminario. Pero ¿saben por qué insistimos? Algo que comentábamos en el cierre del coloquio de verano, los nombres del Sintón. ¿Saben por qué insistimos? Es una sospecha que tenemos, pero cuando nos despedíamos en el coloquio de verano, yo les decía que tenemos como una fuerte impresión de haber estado transitando embrollados y perturbados, y al mismo tiempo muy entusiasmados, muy entusiasmados. ¿Saben por qué pensamos que nos sucede y que nos da tanto interés? Algo que sospecho que les pasa a ustedes también, que estamos de verdad en aprietos, y estamos perturbados, embrollados, como Lacan con Joyce, cuando confiesa que está embarazado de Joyce, o atragantado con Joyce, como un pez con una manzana. En varias ocasiones Lacan usa esta expresión. La más cercana al seminario 23 la encontramos en el seminario 21, justamente en una alusión a la manzana, que en el Génesis aparece obviamente a través del ofrecimiento de Eva a Adán. Pero el pez, una alusión a un símbolo cristiano por excelencia, y la manzana con la cual Eva tienta a Adán, son temas que, por cierto, no son ajenos a este seminario. Y ahí, digamos, solo un paso más en el Génesis me llevó ¿a quién? ¿A dónde? A la ballena y Jonás. En puro discurrir asociativo. Creo que nos encontramos embarazados, atorados, como la ballena lo estuvo de Jonás. Y luego arrojamos, precipitando lo producido en el siempre fructífero dominio del lazo social, del encuentro entre otros y con otros, para continuar formando y formándonos como analistas. Y en esta nuestra escuela, precisamente, esto de formar y formarnos, formando analistas, es letra de la fundación y la refundación. En estos últimos tiempos, con alguna inquietud, estuve pensando que tal vez es lo que más nos diferencia de cualquier institución de posgrado. Mientras formamos, formando. Alba Flechler está con nosotros hoy. Querida amiga, colega, miembro de nuestra escuela, que no nos acordamos de qué año, pero porque me interesaba saber, es porque creo que nos formamos y nos formamos formando. Y esto es un trazo de distinción importante. Fue presidenta en 1995 de esta querida escuela, dicta seminarios anualmente aquí, y el último en el año pasado, ¿no? Fue de la infancia a la pubertad, tiempos de la sexualidad. Yo creo que sí, que tu formación transcurre en esta escuela y seguís formando y aceptando invitaciones como estas a un lugar tan vital como es el seminario de escuela. Saben que seguramente todo el mundo sabe, ¿no? Que Alba es autora de varios libros publicados por Paidós y también
en el extranjero, últimamente en portugués, se acaba de presentar uno. El último, El niño en análisis y las intervenciones del analista. La verdad que estamos muy agradecidos, Salva, muy agradecidos que compartas tus preguntas, inquietudes y reflexiones sobre este seminario 23 y con la invitación, ¿sí?, tan interesante que nos hiciste llegar y que hemos publicado desde el mes de enero. Así es que bueno, los dejo con Alba Flesler, que va a tomar la palabra en el día de hoy. Gracias, Alba. Hola. Gracias a Clara. ¿Se escucha? Oh. Ahí va. Ahí. ¿Sí? Ahí se escucha. Bueno, vuelvo a decir gracias entonces. Gracias, gracias. Gracias a Clara, por esta invitación a estar hoy aquí con ustedes, los que están en presencia presencialmente. Gracias por estar, que realmente es un gusto y es otra escena poder encontrarnos así. Y también a todos los que nos acompañan de uno u otro modo, apelando a lo que la tecnología nos ha dado la oportunidad, que es, como se dice, acercar a los que están lejos y con el riesgo de alejar a los que están cerca. Pues entonces, gracias, gracias, es un honor para mí, pero también es una responsabilidad. Siempre que he participado del seminario de escuela sentí una enorme responsabilidad, porque el seminario de escuela tiene una tradición en nuestra escuela, que es justamente la de invitar al enseñante a que pueda transmitir hasta dónde llegó el límite de su investigación. Es decir, su recorrido en los tiempos en que estuvo indagando en el tema, y también las preguntas que permiten más cerca. Bueno, entonces lo agarro como... ahí va mejor. Bueno, no lo quería agarrar por esto de que Lacan dice que Joyce tenía la cola floja, entonces yo... Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, les decía que la idea de que fuera así el seminario era justamente porque de algún modo ponía en acto y pone en acto cuál es el fin de una escuela de psicoanálisis, que es hacer avanzar el psicoanálisis. Y lo podemos hacer avanzar justamente si cuando enseñamos tratamos de ocupar el lugar de enseñante y no de profesor. El enseñante, entonces, es el que trata, en el saber que va a tratar de compartir, de transmitir su falta, es decir, aquella que motoriza su deseo, y que por eso hace transmisión. Entonces, para mí, como les decía, es una responsabilidad, sobre todo en un tema que, como bien dijo Clara, no se embrolla, y creo que a Lacan también. Él mismo dice que no le alcanza con demostrar aquello que quiere transmitir, por eso lo muestra. Es decir, no podemos apelar al logos en el intento de hacer transmisión exclusivamente, sino justamente en esto que llamamos mostración, a lo que Lacan se dedicó, a hacer algún paso de lo real. Entonces, bueno, vamos a ver si además de nombrar la falta, la transmisión, el enseñante, podemos mostrar algo de esto. Es lo que me propongo en este encuentro con ustedes. Quisiera comenzar entonces por decir que este seminario, el seminario del Lexington, que prefiero no traducirlo, después les voy a decir por qué, es un seminario que abre muchas preguntas. A mí al menos me las abrió, y esas son las que quiero compartir, con una esperanza, con la inquietud de que las preguntas tengan que ver con una lógica, ¿no? La que Lacan nos acerca al Leturdí, cuando dice que las respuestas que nos damos son las que obligan a que la pregunta
se reitere lo real. Es decir, las respuestas que voy a tratar de plantear respecto a las preguntas que me hice, tengo esa expectativa de que contribuyan a abrir otras preguntas. Veremos si es posible. Yo les voy a mencionar las mías, que en principio son las que mandé en el flyer, pero claro, por eso me surgieron otras y seleccioné solo algunas. Las que mandé en el flyer, por si no lo leyeron. Perdón, Alba, no se escucha. Perdón, Alba, no se escucha. Esa es Cristina. No habrás Tal vez apagado con el el otro micrófono, micrófono. o tal vez lo apagó sin querer con el dedo lo apagó, tal vez. Creo que el otro se escuchaba mejor, el otro micrófono, el que estaba hablando. No, Alba tampoco, ¿eh? No se No se escucha. escucha. No se escucha, Alba. En el Zoom no se El escucha. comienzo. Ahí sí se escuchó, Alba. Empezá de nuevo esa parte, a ver. Bueno, Ahí te les escuchamos decía bien. que quería compartir mis preguntas y que voy a empezar por la que puse en el flyer en primer lugar, porque es la primera y de algún modo la principal, que guió las otras. Pensar el síntoma en la infancia y en la pubertad. Y de ahí, bueno, se abrieron otras. Los tiempos del sujeto, que es el tema que a mí me permitió hacer pie de investigación desde hace muchos años en diferentes... Perdón, Alba, perdón, se escucha re mal. Y es una pena porque es muy entrecortado. Hola. Prueba con esto, a ver. Tal vez el otro micrófono funciona mejor. Le hacemos un nudo por arriba del de arriba, por abajo del de abajo. A ver, ahora se escucha mejor. Ahí se escucha Perfecto. bien. Sí, ahí sí. Bueno, qué bueno, tuvo una solución bastante sencilla. Retomo entonces con la pregunta principal. ¿Cómo pensar el síntoma en la infancia y en la pubertad? Los tiempos del sujeto es un concepto que a mí me ha servido de vector y guía para investigar muchos temas. Los tiempos del sujeto más allá de la edad. ¿Qué respuestas nos acercan? ¿Qué pista nos ofrece la lectura del retrato del artista adolescente, obra temprana de James Joyce? Y a partir de estas preguntas, las otras, que son en realidad para ir abriendo el tema. ¿Por qué Lacan da este seminario? ¿Por qué introduce Le Symptôme? ¿Por qué le hacía falta el cuarto anillo y dice que fue insuficiente sus tres? Se refiere a real, simbólico e imaginario, que para él hacen uno. Este seminario, Lacan presenta el nudo de Joyce. Que nos interesa del nudo de Joyce es que Lacan muestra en la presentación de ese nudo un error en el anudamiento Borromeo. Bueno, nudos hay muchos, el tema es el anudamiento Borromeo. Entonces la pregunta es, el cuarto, que Lacan coloca para que no se deshaga la estructura. ¿Es necesario solo cuando hay un error de anudamiento, como es el caso de Joyce? También es pensable en la neurosis, cuando la operación de anudado es borromea.
Algunas respuestas me pude dar, pero confieso que son de tiempo de comprensión. Siempre diferencio en la investigación los 3 tiempos que Lacan nos acerca: un instante de la mirada, donde descubrimos que algo nos interesa y que queremos indagarlo, y entramos en un tiempo de comprender. Creo que estamos en ese tiempo, no solo yo, y no en el momento de concluir. Entonces, digo mis respuestas en ese tiempo. En parte, es parte del tiempo de mi investigación, y en alguna medida también porque creo que Lacan las deja abiertas. Es decir, no las responde en este seminario. También porque hay algunas otras cuestiones que, más allá de que Lacan no se proponga responder a esta pregunta, creo que efectivamente no cierran en lo que él plantea. No cierran en el sentido entre aquello que nos enseña la clínica y la formalización que Lacan intenta hacer con los nudos de ese real que es nuestra clínica. Entonces ahí hay algo que no cierra, a mi modo de ver. Lacan recurre a los nudos y a sus diferentes presentaciones. Ustedes se acercan al seminario y se encuentran con un montón de presentaciones de los nudos, y nos advierte que es porque a él le sirven como soportes de su pensamiento. Es decir, no intenta hacer una especialidad nodal, sino que él lo toma porque le sirve para pensar. ¿Para pensar qué? Aquello que ya nos había advertido en RCI, cuando dijo, no busquen en el nudo más allá de aquello de donde él sale, es decir, de la clínica. Lacan está preocupado por aquello que se le presenta en la clínica e intenta formalizarlo buscando un apoyo del pensamiento, los nudos. Entonces, les cuento que con motivo de esta invitación, por eso le agradezco mucho, me estimuló, leí por 4ª vez el seminario del Sintóm y las versiones que tenemos gracias a la generosa traducción de Rodríguez Ponte, de Ricardo, que se tomó además la tarea ética de transmitir las distintas versiones y que nos muestra, una vez más nos muestra, hasta qué punto este seminario crea confusión. Porque no solamente encontramos que él señala la confusión de otros traductores, sino que en determinados momentos podemos ubicar en el mismo texto de Ricardo lo que yo creo que también es una confusión. Entonces, en primer lugar, como para poder situar dónde está la confusión cuando nos acercamos a la lectura del seminario, tenemos que hacer una distinción entre síntoma y santón. A ver, lámina 1. Fíjense, santón y santón se pronuncian igual, son homófonos. Sin embargo, uno es el santón y el otro es el síntoma. La palabra santón no es una palabra de la lengua francesa actual. Lacan la toma del diccionario etimológico de la lengua de Bloch y Barbour, donde encontró una grafía antigua de cómo se escribía el síntoma y la tomó para diferenciar el síntoma y el síntoma. Entonces, juntos situemos la diferencia para avanzar por qué podemos encontrarnos con confusiones al leer el seminario. El síntoma, que es el que se escribe symptom con Y, ¿sí?, es una producción del inconsciente. En el síntoma hay un anclaje parasitario de goce que le impide al sujeto el encuentro con su deseo. Pero también tiene una cifra que porta la verdad del sujeto. Por eso invita en la intervención del analista a descifrarlo. El síntoma se interpreta, se descifra, se apaga, como dice Lacan. En cambio, el santón es algo que hay que propiciar. El santón es una construcción en lo real
que va a venir a reparar una falla en la estructura. Y en ese sentido, repara, porque propone una canalización de goce. Se vuelve a escuchar mal. Bueno, José, No se escucha. a ver, ahí. A ver, sí, decía que el Santón, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, se escucha muy bien. Em, Se escucha. Bueno, es raro. Construcción en lo real, a partir de ahí. ¿Eh? A ¿Cómo? partir de que dijiste Del síntoma, construcción en lo sí. real. Volvé a Que, repetir. El síntoma cifra parte de la verdad, se descifra, y ahí al menos yo no escuché más de por ahí. sí, el síntoma hay que interpretarlo porque Sí. justamente se trata de descifrar Descifrar. esa cifra que porta del goce parasitario. Ahí. En cambio, el síntoma propiciarlo, porque el síntoma es una construcción en lo real que viene a remediar la falla de la estructura. Y en ese sentido, abre un canal, una canalización de goce, que justamente es el que permite que no se deshaga la estructura. Entonces, el Santón y el síntoma. Una aclaración quiero hacer al respecto que no está clara en el seminario de Lacan, y a mí me parece que aclara cuando nos acercamos a la problemática, y es cuestión de la falla. Con error en el nudo de Joyce, y efectivamente lo hay, porque no es producido el anudamiento Borromeo. Es decir, no se respeta la ley de armado del nudo, por arriba del de arriba y por abajo del de abajo, sino que lo simbólico penetra en lo real y lo real en lo simbólico, haciendo que se pueda soltar. Si uno lo arma el nudo, se suelta lo imaginario. Entonces, pone error en el nudo, justamente porque no se da el anudamiento Borromeo. Y otras veces habla de falla, y otras veces habla de lapsus, y otras veces habla de falta. Entonces, me parece que aclara la situación si dejamos la falta para la falta de goce que propicia efectivamente la falta propiciatoria. La falla, cuando falta la falta, entonces hay una falla. Y yo propongo dejar el error para el error de anudamiento, porque en el nudo Borromeo podemos encontrar fallas, porque inhibición, síntoma y angustia, podríamos decir, aponamientos de los agujeros, falta la falta, pero requiere intervenciones diferentes a cuando hay un error en el anudamiento del nudo. Entonces, aclarado esta distinción, que muchas veces no está clara en la lectura de Miller, de Ricardo, es decir, se usa muchas veces síntoma donde va síntoma. Este seminario introduce con el síntoma un cambio de perspectiva. Y esto es importante subrayarlo, porque Lacan introduce un nuevo paradigma en este seminario, respecto de lo que él había planteado como que la estructura era RCI. Y entonces el nudo Borromeo de 3 registros dice expresamente que es insuficiente. Y ahí entonces despliega el nudo de Joyce. ¿Podés poner la lámina 2? Donde se ve, digamos, si ustedes siguen la línea de los anillos, el error en el anudamiento y el cuarto
Lacan coloca para que justamente no se desarme la estructura. Ahora bien, dice que Joyce hizo de la escritura un sostén. No diría para no naufragar, como se dice que naufragó su hija Lucía en los fenómenos elementales de la psicosis. Pero aclara que sufría, que padecía de una Verwerfung de hecho del nombre del padre. Término que Lacan en general reserva para la estructura psicótica. Verwerfung. No dice era un psicótico, pero muestra el error y dice que padecía de una Verwerfung del nombre del padre hecho. Es decir, Joyce no tuvo un brote psicótico ni tenía fenómenos elementales, lo cual abre la pregunta por el diagnóstico de psicosis cuando no tenemos fenómenos elementales y si podemos contar con otros recursos para poder diagnosticarla, es decir, intervenir acorde a cómo se arma o se produce el error en un nudo. Sufría entonces de esta Verwerfung y necesita, ¿no? Nos muestra que el síntoma viene a remediar y que también, este es un punto clave en el seminario, el síntoma viene de la mano de otro concepto que Lacan despliega en el síntoma, que es el de perversión. Y que está referido, bueno, Verwerfung de hecho del nombre del padre, incluye la cuestión de la versión del padre y cómo efectivamente Lacan trabaja el concepto de perversión relacionado con la versión al padre, es decir, lo que se espera de un padre que cumpla su función, ¿no? Es decir, Lacan lo desarrolla en distintos seminarios. Nosotros podemos decir básicamente que esta operación nominante que le corresponde al padre es el que va a ordenar goces en distintos vectores, ¿no? Es decir, es una restricción de goce que hace la función y también un ordenamiento de los goces. Yo suelo decir que el padre ordena el goce, restringiendo goce en 3 sentidos: en el cuerpo de la madre, en el cuerpo del hijo y en su propio cuerpo. He ahí el concepto de perversión. Es decir, si el padre orienta su goce a un cuerpo que no es el cuerpo del hijo, entonces un padre merece amor y respeto, dice Lacan en otro de sus seminarios. Solo merece amor y respeto si puede hacer de una mujer objeto A, causa de su deseo y cuidar a sus hijos. Función del padre entonces que tiene un resto que Lacan también pone del lado de la perversión, es decir, del goce del padre que no queda sino como un exceso. Entonces, dice que Alba, perdón, no se escucha. Acomoda el micrófono. Se escucha mal. No se escucha, Alba. ¿Qué hiciste recién? Ahora para. Ahí se escucha Cuidar a bien, sus sí, Alba. hijos, en nombre del padre, y ahí ya no se empezó a escuchar, Alba. No sé, ¿a partir de dónde? Ahora se escucha, a ver, seguí. ¿Ya está? Bueno, sigo. Bueno, entonces, Verwerfung, de hecho, del nombre del padre, muestra cómo el concepto de Santon viene de la mano del concepto de perversión. Como Joyce necesita del ego, porque en realidad el síntoma, Joyce es escritura, el arte, pero Joyce identifica su ego a su síntoma, de modo que por eso la escribe ego en el cuarto nudo. Mi idea es tomar el retrato del artista adolescente
como bien señala Lacan, no es de un artista adolescente, ¿no? Sino de el artista adolescente. Como si fuera el único. Lacan lo subraya. Voy a tomar esta novela de Joyce para desplegar los tiempos del sujeto y articular la pregunta sobre los tiempos del santo. La cuestión se complejiza cuando entramos en el tema del santón, cuando introducimos la cuestión de los tiempos. Para mí ahí se complejiza el tema, porque la pregunta es, ¿cómo estaba el nudo de Joyce antes de que se anudara el santón? ¿En qué momento, podríamos decir, se constituye un santón? ¿Hay algún momento, podríamos decir, en que los anillos están sueltos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo pensar el santón en los tiempos de constitución del sujeto, en los tiempos del sujeto, sobre todo cuando Lacan dice que el cuarto, el nudo borromeo de 4, no se hace sobre un nudo borromeo de 3. Es decir, que no es posible pasar del 3 al 4, como si uno dijera, bueno, en los tiempos de la infancia tenemos el nudo de 3, y después, en el momento en que se constituye el santón, ¡chac!, aparece el cuarto. No. El nudo de 4 se anuda desde el vamos. No hay posibilidad de pasar del 3 al 4. Y cuando estaba este verano, con el santón y con los libros, y me agarré un poco la cabeza y dije, ¿qué estoy haciendo en el verano tanto con todo esto? No sé, era un exceso, porque estaba un poco vampirizada con el tema. Lacan dice que pasó todo el verano de sus vacaciones tratando y rompiéndose la cabeza en ese tema, en el pasaje del 3 al 4, y que no lo logró, y que estaba muy apenado, además, y bueno, termina pidiéndole ayuda, lo cual parece bastante sano de su parte, a Seurat, bueno, en fin, a quienes especialistas en el tema del nudo finalmente lo resuelven, pero donde queda claro que no se puede pasar del 3 al 4. Veamos la lámina 3, solo para que ustedes se van a encontrar. En la 3 está el nudo de la tercera. ¿Sí? El tema del cuerpo me interesaba situarlo como un cuerpo anudado. ¿Sí? Un cuerpo anudado a lo real. Lo pone en lo imaginario, pero en tanto anudado a lo real y a lo simbólico, y al objeto A, que sabemos, en el entrecruzamiento de los 3, puede funcionar como objeto falta, causa de deseo, como plus de gozar. Lacan no aclara cuándo está funcionando como uno o como otro. Pero a mí me sirve, yo lo menciono porque me sirve para pensar los tiempos del nudo. Entonces, decía que se complejiza con el tiempo, porque uno diría, el momento en que se construye el santón, ¿es un instante? Es decir, ¿qué característica temporal tiene? ¿Es un precipitado? ¿Es un momento? ¿Tiene un transcurrir? ¿Qué dimensión de temporalidad tiene el santón? Bueno, entonces, para compartir con ustedes la pista que creo que nos brinda la novela de Joyce, permítanme hacer una brevísima digresión por lo que son los apoyos de mi pensamiento, ¿no? Ya están los apoyos del pensamiento de Lacan y yo quiero compartir mis apoyos. Les decía que en gran medida me apoyé en el concepto tiempos del sujeto, que a mí me es de mucha utilidad en la clínica, cuando recibo una consulta, ya sea de un niño, de un adulto, de un adolescente, de padres, de familia, de quien llegue, porque la pregunta que me hago al recibirlo es ¿qué tiempo tiene? Por eso descreo de la especialidad y de los especialistas en psicoanálisis, porque creo que a partir de situar y delimitar el tiempo de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario
en la estructura del sujeto podemos orientar nuestras intervenciones en especificidades, decidir si padres sí o padres no, juguetes sí, juguetes no, y si hablarle o no, si al adolescente preguntarle o quedarnos en silencio, bien, todo lo que implica el armado de la escena. Entonces, digo, los tiempos no son la edad, no son cronológicos, ni tampoco evolutivos, es decir, no estamos en que, bueno, pasamos de este tiempo al otro tiempo, del tiempo de ser el falo al tiempo de tenerlo, etc. Tampoco se reducen a tiempos lógicos. Los tiempos a los que me refiero son tiempos lógicos, RSI, con las dos funciones del objeto, como causa de deseo y como plus de gozar. Entonces ahí la lámina, que la voy a muy rápidamente. Los tiempos dependen de condiciones, es decir, alguien puede tener 30 años y tener el tiempo de fijación a un goce de lo real de 5. Es decir, nada garantiza que los goces se redistribuyan. Los goces pueden sufrir fixuron, más allá de la edad de quien sea. Por eso pregúntese qué tiempo tiene, más allá de su edad. Entonces, digo, dependen de redistribuciones de goce, que pueden o no darse. Solo si hay pérdida de goce se puede pasar a un nuevo goce. Cuando no hay pérdida de goce, hay tapón del agujero, por ende falla. Lo menciono simplemente, los tiempos de lo simbólico son tiempos que van de la entrada en el lenguaje al sujeto de la palabra. No va de suyo que alguien que está en el lenguaje hable, ni que alguien que habla pueda articular en discurso. Digo porque muchas veces decimos, ¿sí? Está en el discurso, pero no, son tiempos de lo simbólico, que dependen de sucesiones, de la insistencia del significante. Tienen una temporalidad sucesiva. En cambio, el tiempo de lo real es un tiempo de irrupción. Lo real irrumpe. Y tiene también una permanencia al estilo de lo que vuelve siempre al mismo lugar. Lo real que vuelve al mismo lugar. Si hay progresión de los tiempos, no progreso, progresión, pérdida de goce y acceso a un nuevo goce, se podrá pasar del cuerpo del otro primordial a un goce en el cuerpo propio y luego a un goce en el cuerpo del partener. Es decir, buscar el objeto no en el cuerpo del otro, sino en el cuerpo de un otro. Y lo imaginario tiene la característica de la temporalidad, de la continuidad. Es lo que nos hace creer que pasado, presente y futuro tienen una continuidad. Y en la estructura del sujeto muestra tiempos de constitución. Perdón, Alba, no se escucha. Justo en el tiempo de lo imaginario se perdió el audio. ¿Podrías repetir, por favor? Espera. El tiempo de lo imaginario se constituye con la consistencia del cuerpo y el moi en el estadio del espejo, ¿sí? Pasará por tiempos de movimiento de la imagen para que el espacio pueda recortarse en escena, en representación de una escena, y luego poder constituir el semblante. No va de suyo que se constituya que alguien pueda hacer semblante. Bueno, entonces, la progresión de estos tiempos pueden sufrir fallas. Aquí va. Y esas fallas se dan porque el niño, como dice Lacan, no aprende, ¿no? Lacan dice, lo importante es que el niño aprenda algo, que el nudo se haga bien, porque no hay nada más fácil que lo que falla. Entonces, estos tiempos que dependen de la progresión
tienen como condición que se realicen operaciones. Pueden o no realizarse, pero son operaciones necesarias. Y las menciono como para ubicarlas. Sin esas operaciones no tenemos pasaje de un tiempo a otro. Esas operaciones son el deseo de la madre, que permiten que se constituya el cuerpo del estadio del espejo, el narcisismo, el moi, y la nominación del padre, que es entonces el que va a restringir goce y también va a dar letra nominante para orientar los nuevos goces del sujeto. Estas dos operaciones pueden fallar desde el vamos. Ningún organismo espontáneamente se conforma como cuerpo. Tampoco puede redistribuir los goces iniciales en la búsqueda del objeto fuera. Como los padres no son ni buenos ni malos, ni depende de la voluntad o de la buena o mala voluntad que realicen las operaciones, es importante pensar y encontrar la continuidad y discontinuidad de los goces en las generaciones anteriores. No hacemos un árbol genealógico cuando pensamos en los abuelos o en los bisabuelos, que además aparecen tanto en la obra de Joyce. Estamos pensando en lo que propongo, que es el mapa de los goces. Por favor, ¿pones la lámina 6? En este mapa de los goces, que ustedes ven madre, padre, hijo, ¿está la lámina? No, ese es el anterior. Ese es el cuarto, el nudo de 4. Uy, se mezclaron las cartas. A ver, espera, el mina 6, ¿no? Uno más. Gracias, Emiliano. El mapa de los goces es cuando el analista despliega cómo se han redistribuido los goces, por ejemplo. Para que un padre no tenga solo el goce como madre, hay que ver cómo está su goce de hija y su goce de mujer. Es decir, el no toda madre no depende de decirle a la madre, mire, no conviene que su hijo duerma con usted en la cama, sino que hay que ver cómo se despliegan los otros goces. Cuando el padre hace de una mujer objeto a causa de su deseo, lo que está diciendo es no toda madre goce habilita el goce de la mujer. Es decir, se está propiciando una redistribución de goces en la familia. Entonces, este mapa a mí me sirve para poder ubicar por qué hay tiempos del sujeto que no se cursan. ¿Sí? Porque puede ocurrir que un niño sea el falo de la madre, o sea tomado como falo de la madre, y la madre no busque el falo más allá del cuerpo del hijo. Bien, esto breve. Da como consecuencia del lado del sujeto tiempos. ¿Me pones la lámina 7? Sí, es decir, esto está en mi libro, creo que el primero, pero lo importante que quiero resaltar para el retrato del artista es que hay un tiempo en que se es el falo y que el pasaje al tener el falo y el tiempo de construcción del fantasma son tiempos que se dan por progresión. Por eso encontramos, por ejemplo, adultos que no han construido su ventana fantasmática y que padecen de desorientación de los goces más allá de la edad. De desorientación de los goces laborales, sexuales, en fin, todo lo que implica que los tiempos han quedado en un punto de fijación. Bueno, recordemos que Lacan dice, lo decía al comienzo, que Joyce tenía la cola floja y que solo pudo sostener su posición fálica gracias al arte, a la escritura. Es decir, que no va de suyo que un varón, por decirlo de algún modo, pueda pasar de ser el falo de la mamá a colocarse en posición de un goce del tener.
Entonces, El retrato es una novela semi-autobiográfica. Fue escrita en inglés, ya que Joyce se negó rotundamente a escribir en el gaélico, que era la famosa lengua de su familia y sus antepasados. Escribió en inglés. Por eso es A Portrait of the Artist as a Young Man, es decir, no es un adolescente, es un joven hombre. Es decir, la novela es lo que se llama un Bildungsroman, que quiere decir una novela de enseñanza, porque enseña cómo se produce el pasaje de un niño a un joven. Está dedicada a eso, a enseñar el pasaje. Por eso es como una novela educativa. Fue publicada inicialmente en una revista que se llamó Egoist, en una serie de capítulos, y solo en el año 1916, cuando Joyce tenía 34 años, fue publicada como novela. Está ambientada en Dublín, tuvo una versión anterior que no fue publicada en vida de Freud y que luego tuvimos acceso, que es Stephen Hero, es decir, Stephen el héroe, y que hace del protagonista de esta novela, El retrato, también un Stephen, pero con otro nombre de apellido. Dédalus. Stephen Dédalus es el protagonista de la novela. Hay mención en los comentaristas de que Dédalo, Joyce lo tomó de la mitología griega, que Dédalo era un arquitecto, un artesano, lo cual ya nos está mostrando un rostro de un Joyce que va tomando los distintos nombres y las distintas formas respecto de cierta simbología, que si uno no la busca, no la entiende. Como en este caso uno podría decir, el que fue artesano y arquitecto de un pasaje de su lugar de niño a su lugar de joven. Se hizo él. Para quien no le leyó, justamente la novela trata de eso, de un niño y todo su trayecto hasta que se hace joven, básicamente centrado en la rebelión de este jovencito respecto de los mandatos familiares y de los mandatos religiosos que recibía en la escolaridad y en la educación. Sobre todo el catolicismo irlandés, que él menciona con su... No se escucha, Alba. No se escucha. No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Es llamativo en el curso de la novela ver cómo va cambiando la forma de escritura, el estilo del escritor, desde una expresión más aniñada a una expresión más armada, más enfática, más determinada. Es decir, en el mismo modo de escribir se va notando el cambio, el pasaje, ¿sí? Bueno, vayamos entonces a los tiempos del sujeto, tomando algunas pinceladas del mapa de los goces familiares, ¿sí? Por eso lo traje. Decía que la novela es semi-biográfica, por eso no vamos a decir Stephen Dedalus Joyce, pero nos vamos a encontrar, y por eso es importante ir a la biografía Joyce, con muchos personajes que él retoma en la novela, y que efectivamente él relata acontecimientos realmente ocurridos en su vida, ¿sí? Entonces, veamos lo que nos dice, por eso digo que son pinceladas, traje el libraco, pero no lo voy a leer todo, que es la biografía de Richard Ellman, que se ocupa justamente de contarnos algunas cosas muy significativas de la familia de Joyce, tales como, por ejemplo, que hacen a la repetición de lo mismo, ¿no? Mencionábamos como la no discontinuidad. La familia Joyce, no solo el padre de Joyce, hacía un alarde y se vanagloriaba de sus ancestros, los Joyce, ¿no? Es decir, eran una familia que
provenía de personajes gloriosos y tenía un escudo que lo llevaba a lo largo de todas las mudanzas que se vio obligado a hacer, señalando siempre a ese bisabuelo, y Ellman dice, supliendo sus propios quiebres, porque fue un padre quebrado desde muy tempranamente, con la exaltación de esta vanagloria de sus ancestros. Cosa que sabemos que por estructura muchas veces se da. Cuando hay estructuras muy frágiles, que falla el nombre del padre, hay un recurso de volver o de tomar de los ancestros alguna marca para poder hacerse consistir. Bueno, John Stanislaus Joyce, el padre de Joyce, provenía de varias generaciones de James. No era el primer James el que en la familia había recibido ese nombre. El primer George, creo que en el siglo XIX, había hecho una fortuna en Cork y llamó a su hijo James. Este James, a su vez, tuvo un hijo, también lo llamó James. Y este James quiso ponerle a su hijo, el padre de Joyce, James, pero se encontró, dice Ellman, con un empleado en el registro civil que estaba borracho y lo escribió John. Con lo cual cortó la relación de ser los James. El padre John le pone a James el nombre, a pesar de que no era su primer hijo. Antes de James Joyce había muerto un hermano y el padre ya había realizado su primera hipoteca. En el tiempo en que nacieron los 10 hijos vivos que llegaron a tener, aunque hubo otros que perdieron también, en esos 11 años aproximadamente, el padre realizó 11 hipotecas y quedó endeudado y sin recursos para poder sostener la familia y cuidar a los hijos. Hablábamos de la función paterna, cuidar a los hijos. Esta posición del padre nunca lo hizo sentir que él era pobre. Seguía vanagloriándose y en una actitud despectiva. Eran rasgos del padre. Vanagloriarse, tener una actitud despectiva, era violento y tenía en su haber, además, una tendencia a la burla. ¿Sí? Todas estas características pueden encontrar en varios momentos muy tristes y desgarradores de la vida, donde el padre hacía de eso una burla. De hecho, se casa con Mary Murray, que había conocido en la iglesia cantando los dos juntos, y toda la vida se dedicó a despreciar el apellido de su mujer. La historia cuenta que cuando iban a casarse, el padre de Mary se opuso a la boda porque John Joyce ya era borracho y había roto otros compromisos por celos, y la madre de John no quiso que se casara con alguien de menor categoría. A tal punto se opusieron a la boda que la madre dejó de ver al hijo. Lo menciono porque cuando hay duelos que no se tramitan de una generación a la otra, es difícil reconocer los duelos que se van presentando en la vida, quiebras, pérdidas. La familia entonces repitió no solo el nombre, sino también las deudas del padre. El abuelo, padre de John, lo mandó a su hijo John a una escuela de supercategoría, para decirlo brevemente, pero consta en los registros que quedó debiendo las cuotas, cosa que John James también hizo con su hijo cuando él deja Conway. Por otra parte, es una escuela que la tiene que dejar porque el padre quiebra nuevamente. Entonces, en síntesis, la mayoría de los hijos lo detestaba al padre. El único que
fue amado por el padre, porque maltrató a los hijos, realmente era un maltratador, y hay una cita, que no la voy a leer ahora porque no tenemos mucho tiempo, me entusiasmé y lo traje con la idea de compartir las citas, me doy cuenta que no, pero hubo una oportunidad en que borracho agarró del cuello a la madre y casi la ahorca. Y James Joyce se tuvo que tirar arriba de él para separarlos, intervino la policía. No es la única escena de violencia, hay otras. A pesar de que los otros hijos lo detestaban, James Joyce, curioso, lo llamamos Joyce, alguien que trató de hacer de la devaluación del nombre del padre 300 años de universitarios que leyeran a Joyce. Ahora veamos cómo era Joyce de niño. Esto un poco planteando la familia, cómo se describe como niño Joyce. Él nació el 2 de febrero de 1982 y en su primera infancia, lo que aparece en el inicio del retrato adolescente, dice, esto sí, déjenme que lo compartamos. Dice así: allá en otros tiempos, y bien buenos tiempos que eran, había una vaquita mu que iba por un caminito, y esa vaquita que iba por un caminito se encontró con un niñín muy guapín, al cual le llamaban el nene de la casa. Este era el cuento que le contaba el papá, es decir, él era el nene de la casa del papá. A su vez la madre tocaba música y le proponía que bailara. Y él bailaba, tralala, 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 bailaba, podríamos decir, al son de la música materna. Este niño entonces era el nene del papá y bailaba al son de la música materna. Se hacía pis, lo menciona como síntoma infantil, tenía miedos, es decir, algunas respuestas sintomáticas en la infancia, y por otra parte, tenía una educación de Dante, que era una mujer que vino para educarlo antes de los 6 años, y que lo educaba con amenazas relativas al infierno, lo hacía rezar cada vez que había un trueno, y lo llevó a Joyce a decir que no sabés lo que es, cuando alguien le preguntó, pero ¿cómo le tenés hoy grande miedo a un trueno? Y él dijo, no sabés lo que es ser educado en la Irlanda católica. Bien. Entonces, ese era el niño. También jugaba. Jugaba y ya por entonces, acuérdense que vamos viendo pinceladas para pensar con qué herramientas, con qué caja de herramientas se hace el síntoma. Jugaba con los hermanos y escribía él los guiones del juego. Es decir, que desde pequeño empezó a escribir escenas. Y en esas escenas él hacía... Alba, perdón, no se escucha No y se te queremos escucha, escuchar. no se escucha. Desde el juego, desde que jugaba. No, ahí no. No, no se escucha. No se escucha. ¿Sigo? Ahora Bueno, sí. jugaba, era un nene que jugaba como indicador, todos ligados al infierno. Hacía de la serpiente, se enrollaba en el... cuando agarraba a los hermanos, los colocaba en el piso y les ponía, decía que se portaban mal, les ponía una carretilla roja encima y con una media les quería sacar la maldición del infierno. Todos esos juegos
hacen ver que el niño como tiempo del sujeto, si bien tenía síntomas, que hacía pis, tenía miedos, bailaba al son de la música materna, y venía presentando una tendencia a esconderse de la mirada del otro. Cuando piensa en su vecinita Aileen, ¿sí?, que se va a casar con ella, se esconde su cuerpo bajo la mesa. Es decir, su cuerpo empieza a mostrar lo que a lo largo de la novela vamos a poder ubicar como la percepción que el sujeto hace de su imagen como débil, como pequeña, como donde lo real irrumpe sin que la consistencia sea suficientemente fuerte para que no lo invadan. Por ejemplo, cuando entra a la escuela, siente ruidos que lo obligan a taparse los oídos, porque si no se tapaba los oídos, sentía que un ruido en el comedor era el equivalente de un tren que pasaba. También intentó pasar desapercibido en la escuela, entró a los 6 años, y dice respecto del encuentro con otros niños que él no era como ellos. De hecho, se sentía extraño. Recuerden que en el seminario Lacan habla de la extrañeza como una forma de inhibición del cuerpo. Entonces, trata de no estar en la escena, de no ser visto, pero no logra evitar que le hagan preguntas y lo invoquen. ¿Cuál es tu nombre?, le dice un compañerito. Y él le dice Dédalus. ¿Y tu padre qué es? Un señor. Y se ríen los amiguitos, y él trata de reírse, es decir, trata de hacer semblante de pertenencia al grupo, pero no lo logra, sobre todo cuando se encuentra con una escena donde el grupo le pregunta, ¿vos besás a tu madre de noche? Y él dice sí, todos se ríen. Entonces él responde, no, no la beso. Y todos se ríen. Entonces comienza a preguntarse, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Es un niño que no puede responder al otro. Lacan dice que el sujeto responde al otro. Y la respuesta es no solo la alienación a la demanda del otro, sino también la separación, es decir, el punto donde el sujeto introduce un rasgo distintivo para existir al campo del otro. Un niño que no puede responder porque no cuenta con la consistencia del cuerpo, que se esconde frente al requerimiento del otro, que no puede saber qué está bien y qué está mal. ¿Está bien besar a la madre o no está bien besarla?, se pregunta Stephen Dédalus. La asociación de la novela lo deja en esa falta de entendimiento, en una falta de limitación del espacio. Es muy interesante, al no saber qué goces están permitidos y qué goces no lo están, el espacio se transforma en un universo sin límites. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Quién sabe todo hasta dónde? No encuentra el límite para armar el espacio. Es decir, fragilidad corporal, dificultades para el armado de la escena, y escenas donde sufre lo que hoy llamaríamos bullying. Un chico lo tira a la fosa, y muchas escenas, como la que Lacan retoma luego, cuando lo ponen contra el alambrado, él no puede sentir odio. En la novela pueden encontrar varias veces donde siente que la piel sale como parte de una cobertura. Y busca, esto es interesante, es interesante qué hace en esa situación. Esconderse, cubrirse con mantas. Me acordaba cuando lo leía, un chiquito que atendí que no se sacaba la camiseta
no me acuerdo si era de Boca o de River, ni para bañarse. ¿Por qué? Porque la cobertura real viene, en todo caso, a sostener la cobertura imaginaria que falla. Bueno, dice muchas veces que no entiende cuál es la respuesta correcta, no entiende si está bien o si está mal. ¿Y qué hacía cuando no entendía? Esto lo pueden encontrar ustedes en la novela. Pensaba. Pensar y pensar y pensar y pensar. Lo dice varias veces. Cuando uno no entiende, tiene que pensar y buscar letra en las lecturas. Pensar y buscar letra. Su hermano, Stanislaus, cuenta que Joyce no tenía memoria fotográfica, que su memoria era la memoria más retentiva, recordaba las palabras, aunque no las entendiera, palabras que no entendía las repetía para recordarlas. Pero se sentía extraño, no entendía geografía, se sentía extraño de sí. Extraño de sí. Muchas veces no sabe qué hacer. Realmente no sabe cómo responder. Se reitera. Por ejemplo, de tanto pensar, siente que la cabeza se le agranda. Y bueno, pasemos, había otras citas, lo que le pasa en la escuela con los compañeros, pero quiero ir a los siguientes. Me quede tiempo para tomar esta pregunta. ¿Qué permitió que ese niño que bailaba al ritmo de la música de la madre, que tenía un padre, que él era el nene de la casa, pero que no sostenía su función, qué permitió que al fin de la novela encontremos al sujeto debatiendo, discutiendo y tomando posición, hasta apartarse del mandato de la religión y cuestionar a la madre cuando la madre le dice: tenés ideas raras, has leído mucho. Y él le contesta: falso, he leído mucho y he entendido muy poco. ¿Qué lo permitió? Digo que el despertar de la sexualidad y el inicio del drama puberal, con varias escenas en las que el sujeto se debatió en el conflicto entre el mandato del otro y el apetito de la carne, por decirlo de algún modo, porque era la pulsión, no era el deseo. Quiero mencionar las escenas en donde él puede pasar de creer que el otro sabe todo a hacerse preguntas. Las preguntas son un tiempo del sujeto que ponen la dialéctica del saber y de la falta de saber en movimiento. Entonces, de pensar que el otro sabe todo, a preguntarse, por ejemplo, por qué un sacerdote se pone colérico. En un momento dice: ¿cómo? Si se supone que todos los que están en esta escuela, que son todos los jesuitas y todos los religiosos, y pregonan la paz, la buena, se pone cruel, uno lo insulta en un determinado momento, empieza a interrogar al otro. Esa es una escena. Otra escena es de un predicador que le dedica como 6 o 7 hojas. Se escucha, no se escucha, no se escucha. Bajito se escucha. A ver, si pones el micrófono así, bien horizontal, por ahí se escucha mejor. Ahí mejor.
Se escucha bajito. Se escucha más Muy bajo que bajito. antes. Bueno. Ok. ¿Cómo respondemos a No, ahí no se escucha nada. Bien. Disculpa, Ahora, Alba, yo pienso que nosotros, los que estamos del otro lado de la pantalla, tendríamos que ponernos auriculares. Yo por lo menos me puse los auriculares y Bueno, te no, pero escucho yo mucho quiero mejor. proponer algo para la yo estoy con próxima. auriculares, Porque estos No, problemas yo de estoy con tecnología auriculares los vamos a también. seguir teniendo. Les propongo que vengan a la escuela. Bueno, a veces no se puede, a veces no se puede. No puedo desde Rosario los martes, Y de Alba. Rosario, Cris, así No nos los damos un martes. abrazo, dale. De Mar del Bueno. muy de vez en cuando. Yo propongo cambiar los micrófonos. Sí. Pongo Algo la pasa. luz, como se dice en póker, pongo la luz para cambiar los micrófonos. No es el micrófono, es internet. Bueno, sigo. Ahora sí. Una escena, entonces, es la del predicador que dedica con lujos de detalles a hablar de la descripción del infierno. Es muy interesante seguir cómo dice el fuego eterno, la culpa eterna, a tal punto que dice que cuando terminó no solo no pudo hablar, sino que la lengua le quedó pegada en la boca. Y ahí se pone obsesivamente a tratar de cumplir con todos los preceptos religiosos, porque ya había tenido precozmente a los 14 años su primer encuentro sexual. Hay una curiosidad, el primer encuentro fue un toqueteo con una criada de la casa, que la madre cuando se enteró despidió, y el otro con una prostituta, que le atraían enormemente. Y entonces, la sexualidad, la amenaza del infierno, el encuentro con que el otro que propiciaba tanta bondad era un otro con goces. La escena con Eileen en un tranvía, donde él se da cuenta que ella quiere que la bese y no puede hacerlo. La escena de pelea en la casa, donde en una Navidad pelean duramente entre los que defienden a los curas y los que defienden a Parnell, ¿no? Es decir, uno de los héroes de la Irlanda, la violencia del padre, acompañar al padre a Cork a vender todas sus propiedades y encontrar que en vez de hacer el duelo, se puso a hacer bromas y se emborrachó. Todo esto lo lleva apoyándose en la letra y en la escritura. Ya en Belvedere, que fue su segunda escuela, escribió prosa y escribió poemas, moods y silhouette, que se perdieron. Lamentablemente se perdieron. Pues bien, entonces digo, con todos esos elementos, la letra, el adiós que puede decir, el no al padre, el no a la madre, un lapsus, y no completamente no al padre, porque toma las burlas anticlericales para poder interrogar a los clérigos. La voz, el padre era tenor. Digo, el padre era un padre fallado, pero él toma varias cuestiones del padre. Aunque dice que el padre nunca lo pudo reconocer en sus libros, y lo dice con tristeza ya siendo más grande. Termina diciendo partir, partir. El pasado se deshace en el presente y el presente no vive más que para dar origen al futuro. Bien, una cuestión final es que Lacan subraya que Joyce termina el libro del retrato del artista diciendo o hablando de la conciencia increada de mi raza. Es decir, termina hablando una misión,
hay muchas referencias en el libro donde el padre habla de la raza. Es decir, los ancestros, la raza. Somos una raza oprimida por los curas. Es decir, hay mucha referencia a las burlas del padre y también a la opresión. Bien. Quiero decirles, como quiero dejar espacio, bien, para que podamos charlar, salté un montón de páginas y de menciones que espero que no hayan impedido que se siguiera el hilo del movimiento. Quiero decirles algo de mi experiencia. Mi experiencia con niños y con púberes. Yo creo que el síntoma está encontrando herramientas desde pequeños. En detalles, en contingencias, en encuentros no previstos, pero que su precipitación se da en la adolescencia o en la pubertad. Esto nos deja ante un problema. Y es que no creo que se pueda pensar estos detalles de armados del síntoma en la infancia con el nudo. Creo que el nudo no da para pensar esta cuestión y que no hay que forzarlo. Creo que a veces se hace un esfuerzo por forzar a encontrar en el nudo lo que era un apoyo para el pensamiento de Lacan y que da para expresar algunas cuestiones de la clínica, pero que tenemos que pensar en nuestra clínica. Pues bien, desde mi clínica yo digo esto. Hay elementos que se van armando, lo puedo pensar con el nudo de 3, pero ese instante, ese momento de armado del síntoma, más aún en la neurosis, me parece muy difícil con el nudo de 4 que Lacan nos plantea, porque debiera armarse desde el vamos. De modo que creo que ahí hay un límite en la escritura. Es decir, el nudo no da para todo. Y que así como Lacan recurrió a los matemas, recurrió a los objetos topológicos, recurrió a los nudos, bueno, tal vez debemos pensar cuáles son los límites de la escritura nodal en relación a preguntas que desde nuestra clínica nos formulamos. Yo antepongo la clínica y me sirvo de los apoyos de mis pensamientos. Bueno. No se escucha, Clarín. No se escucha. Está de aquel lado. La Sí, se recibo escucha perfecto. todos los días de 12 a 19. Bien. Sí, ahora voy a hacer la lista. Primero, algo importantísimo es que estamos muy agradecidos a lo que nos has ofrecido, Alba, muy rico, muy sustancioso en el sentido que da para pensar un montón, pero sobre todo lo que te quiero agradecer personalmente, y creo que es el espíritu también de cómo hemos gestionado y hemos generado este seminario desde comisión directiva, y es dejar abiertas preguntas, pero desde una posición personal declarada, digamos, con respecto a la clínica, que es lo que más nos interesa y nos atraviesa. Y esto, francamente, te lo agradecemos. Yo, personalmente, mucho. Vamos a abrir una lista y vamos a alternar
entre lo que se van haciendo la lista, entre los que están online, por Zoom, y la gente que está aquí presencial y que les agradecemos un montón que nos acompañen. Así es que vamos a ir intercalando. No sé quién levantó la mano primero. Javier, ¿podrías? Eso. Yo levanto la lista. Vamos por ahí. Vale. Adri, Martín. A Martín es el primero que vi, o sea que a Martín le vamos a dar luz. ¿Quién más en la sala? Bueno, yo tengo 5. Le vamos a dar la palabra a Martín, que fue el primero que levantó la mano. Y después de la lista, Liliana Donzi. Bueno, Bueno. Adelante, Martín. bueno, gracias, Alba. Muchísimas gracias por lo que trajiste. A mí me resultó interesante un modo de decir tuyo que vinculaba con lo que después nombraste como herramientas del síntoma, que es este rasgo distintivo que le permite al sujeto, en tanto niño, si querés, también podemos pensar así, ubicarse como existiendo al campo del otro. Como, entonces, no sé, me resonaba y me interesaba si podés decir algo de alguna posible relación entre ese rasgo distintivo, que puede ser en la identificación un significante, puede ser por el lado de lo simbólico, pero también puede estar sostenido en alguna práctica, si querés, en algún goce que le es propio al sujeto y que lo ubica por fuera del campo del otro, y si hubiera alguna relación entre este rasgo y el síntoma, este rasgo distintivo en esos tiempos, y la posibilidad de el entramado, la producción de un síntoma. Sobre eso quería preguntarte, gracias. ¿Querés que hagamos una ronda de 3 preguntas? Bueno. El Zoom. Lili Doncis. Hola, Lili. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Alba, que abriste el diálogo con tiempo, de las muchísimas líneas que trajiste tan bien desarrolladas, y dado que muchos queremos hablar, quiero simplemente subrayar 2 puntos. El primero, vinculado a la ya aforismo de Lacan del Seminario 21, donde comienza a trabajar el nudo Borromeo de una manera estricta. Lacan dice, el niño está hecho para tejer su nudo, pero discute con Kant. Quería traerlo porque siempre queda como un poco entre paréntesis, que hay una discusión de Lacan con la pedagogía, y hay una discusión con la pedagogía clásica, y la de Kant en particular, donde lo que Lacan trae con esa frase es lo que él llamó también el nuevo punto de vista geométrico, un nuevo mod geométrico, porque en ese nuevo modo geométrico introduce la cuestión de la topología nodal, que vos también señalaste, pero que tenía ganas de ubicar, porque me parece a mí que el nudo se haga bien concierne a que se haga el nudo de alguna manera, y como se fue viendo en la charla, se pueden tomar de diferentes maneras esa escritura de la estructura que Lacan va proponiendo a esa altura. Bueno, esto quería agregarlo porque me parecía interesante lo del nuevo punto de vista geométrico y el debate, que no es un debate cualquiera, sino ni más ni menos que con Kant. Y lo otro que quería traer y comentar, que me pareció también que estoy muy de acuerdo y te lo agradezco que lo hayas dicho, porque sabemos que hay muchos psicoanalistas que están planteando el síntoma en la infancia, esa escritura ya en la infancia, y la verdad que a mí en la clínica y en la reflexión sobre niñez
se me hace muy difícil de sostener, así que te lo súper agradezco la manera en que lo trajiste, y acuerdo totalmente, si querés decir algo más, pero le agrego algo que para mí es valioso del seminario El Síntoma. Me parece, a ver si estás de acuerdo, si te parece bien, que, y que está dentro del corazón de tu planteo, pero quiero comentarlo especialmente, que servirse del Padre es el tiempo de la niñez. Es un tiempo para servirse un momento, un movimiento, como lo querramos llamar. A mí me gusta lo del movimiento, para servirse del Padre y no para prescindir de Él. O sea, si no hay Padre, no va a ser posible prescindir de Él, y por eso mismo lo agrego como una idea más para pensar que el nudo de 4 no da para todo ni da para todos, pero particularmente en la infancia no hay que forzarlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí una presencial más. Eva. Hola Alba, gracias por tu exposición. Yo más que preguntas quisiera detenerme en dos cuestiones que planteaste. Una, para subrayar bien claramente que un diagnóstico no es por sus síntomas, o sea, fenómenos elementales, etcétera, sino por la estructura. Por eso podemos decir que Kafka en un búnker lloraría que no puede escribir, y tal vez Joyce se desanudaría, ¿no? Para situar la función diferencial de la escritura, sosteniendo el nudo o no sosteniéndolo, ¿no? O como algo que se hace con la neurosis, que sería lo que hizo Kafka ahí. Ahora, el segundo comentario iría al punto del nudo, si puede escribir más cosas el nudo, si le estamos pidiendo al nudo del síntoma que escriba más de lo que puede escribir. Y yo ahí quería hacer un comentario. Cuando en RCI Lacan dice, el nudo es de 4, son 3 apilados y un cuarto que anuda, lo llamaré sigma, edipo freudiano, o síntoma, no me acuerdo si ahí lo dice, pero me quiero detener en que lo llama, o nombre del padre. O sea que, no, ahí no. Ahí es donde escribe que es edipo freudiano, o sea que el nombre del padre se escribe como cuarto. Y ahí anuda bien o anuda mal, con error, pero anuda. Pero que anude bien, ¿quiere decir que habla de un padre logrado, exitoso? No, es un nudo logrado, pero anuda con las faltas del padre. O sea, anuda si hay un nombre del padre castrado, un nombre del padre con falta. O sea que el nudo ahí anuda el trauma. Ese va a ser el límite de lo incurable. Hay nudo, pero ese va a ser el límite de lo incurable del sujeto si no se puede ir más allá de ahí en el análisis. A veces se puede y a veces no. Pero no es un psicótico, estamos hablando de un neurótico. O sea que ahí se escribieron detalles. Y a veces el rasgo que hace de un síntoma es el rasgo de la falla del padre. Y es con que nos encontramos en el análisis con un síntoma ya hecho con la falla del padre. Esto no quiere decir que sea propicio. Algunos pueden avanzar más allá, sirviéndose de la falla del padre, más allá, haciendo un síntoma que propicie eso, que es lo que hacemos en el análisis, o algunos tendrán ese límite. Pero digo que si diversificamos la escritura del cuarto nudo, necesario como cuarto nudo siempre, y a veces lo llamamos sigma, a veces nombre del padre, a veces edipo freudiano o síntoma, creo que podríamos empezar a discutir si es escribible o no escribible. Digo que me hiciste pensar eso, ¿no? Gracias. ¿Otra más? Bueno, Silvia Weinstein. Silvia Weinstein, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alba, muchísimas gracias por tu exposición. Como siempre, muy clara y muy rigurosa. Entonces quería
primero señalar esto. En relación a un tema como el síntoma, que muchas veces se ha creído que es un seminario teórico y que tiene que ver con la teoría de los nudos. Yo siempre lo leí como un seminario clínico y vos hoy lo has desarrollado en tu exposición. Yo te voy a hacer una pregunta. Tengo varios comentarios, pero te voy a hacer una pregunta. En el seminario Lacan dice, el analista es un santón. Entonces la pregunta es, ¿en el análisis puede escribirse el cuarto siempre y cuando la función del analista tenga que ver con el santón? Esta es la pregunta. Gracias. Ay, no, ¿qué haces? No se escucha. No se escucha, Alba. Alba, perdón, no se escucha. No, no se escucha. Joyce. Decía que agradezco los comentarios porque, bueno, abren otras líneas para poder pensar y quiero centrarme un poco más en las preguntas. Les dije, era lo que, ¿no? Porque realmente tanto lo que trajo Lili como lo que trajo Eva da para pensar cuestiones y abrir, ¿no? Es decir, lo cual me parece realmente interesante, ambas en relación al tema del padre, por supuesto. Cómo prescindir del padre sin servirse de él, obviamente. Pero está bien, no saltear los tiempos. A veces se cree que hay que matar al padre antes de servirse de él, pero es un tiempo del fantasma. Bueno, quiero ir a las dos preguntas, que las agradezco muchísimo. Porque tienen que ver con mi clínica. Y respecto de lo que me preguntás, Martín, yo creo que en los tiempos, claro, no tuve tiempo de desplegarlo, cada vez que se juega la alternancia de no soy el objeto de goce del otro, por decirlo de algún modo, pongo mi marca distintiva, se abre la posibilidad engendrar un nuevo goce. Es decir, que viene de la mano esta posibilidad de existencia, existir fuera del campo del otro, con dejar el lugar de objeto que el otro le demanda ser al niño, porque el niño llega en el nudo de los padres como ese objeto entre el amor, el deseo y el goce, y la tarea de pasaje de ser el objeto a constituirse como sujeto, está justamente en esa inscripción de la diferencia. No soy, obviamente, que cuando se está como objeto para darle goce al otro, ¿no? Que Joyce, hay muchos momentos en que se ofrece completamente al otro, cada vez que el sujeto existe, se abre la posibilidad de una redistribución de goce. En ese sentido, me parece muy interesante la relación que haces con, porque yo lo del síntoma me lo imagino como un rompecabezas, ¿no? Como piecitas que se van armando y se desarman y que lo que concluye, ¿no? Es algo que se hace con todo eso, ¿no? Con el lugar que se tuvo para el otro, con lo que viene de un padre, y con lo que el sujeto fue inscribiendo y diciendo, porque una cosa es la escritura y otra cosa es el decir. Y en Joyce encontramos opciones, ¿no? Encontramos lo que él escribe y también lo que dice, aunque Lacan, respecto del decir de Joyce, plantea la cuestión del enigma, diciendo que es una enunciación sin enunciado, lo cual abre todo
toda otra cuestión respecto del lugar del objeto en eso que dice. Pero sí, me pareció muy interesante el contrapunto que haces. Te agradezco. Silvia, sí, me gusta mucho la pregunta que me haces pensándolo desde la clínica. Yo creo que el síntoma se propicia en un análisis, por eso hacía la distinción al comienzo de la reunión de hoy entre el síntoma, que se trata de apagar, y lo que en el análisis se trata de propiciar. Me evocó tu pregunta, algo que me ha ocurrido a veces con niños con púberes, que es que me encontré en las intervenciones como apurando que se armara un síntoma. Como siempre uno trata de ir respetando como los tiempos, pero donde uno dice, acá hay algo necesario. Que sea necesario y que se arme con contingencias no quiere decir que no tenga algo de imposible. Siempre lo repito, porque a los que trabajamos con niños siempre se nos imputa, no sé desde qué fantasmática, que esperamos un niño ideal, bien armado, con padres que en realidad no tengan fallas. Y yo creo que el concepto de perversión incluye un goce del padre que no entra en el mundo, de modo que con eso también se trata de hacer algo, que no sea, bueno, quedarse sumido como el hijo del padre de Schreber a la psicosis de su propio padre, ¿no? Y Joyce tampoco se queda sosteniendo al padre. Yo escuché a algunos que dicen sostener al padre. Creo que él no se queda sosteniendo al padre. De hecho, en su partir, lo cual no quiere decir que no se lleve cosas de su padre, ¿no? Que no se haya servido de él, como dice Lili. Lo que pasa es que, bueno, era un padre bastante inservible, para decirlo, porque el problema con el padre que siempre tiene un resto y que hay algo imposible, es que hay padres y padres. Desde ya que, bueno, uno puede encontrar lo que no anda, es como cuando decimos no hay relación sexual. Sí, pero hay relaciones y relaciones, ¿no? Es decir, es como pensar que porque no hay proporción y no hay padre ideal, entonces, ¿no? Dale que va, todo es lo mismo. Y no, el padre de Joyce era un calambre, ¿no? No pudo cuidar a los hijos, casi la ahorca a la mujer, la denigraba, es decir, digamos que es un combo. Bueno, hay 10 personas anotadas. 10 intervenciones. Sí, tenemos 10 minutos. Sí, está cerrado, claro, pero vamos a determinar, digamos, le damos lugar a todas las preguntas. No creo, Si la pueden hacer por escrito, los que están en el Zoom, mandar por mail y se la hacemos llegar a Alba. Por el momento vamos a hacer entrar a 4, 2 y 2. ¿Te parece bien? Bueno, entonces, los 4 que siguen es Alejandra Rodrigo de presencial, Patricia Lejac de Zoom, Adriana. Luz, te tengo después de Cristina Sáenz en el Zoom. Estas son así ordené la lista como fue apareciendo, digamos. Disculpen si alguien levantó la mano cuando pude anotar, anoté. Entonces, Alejandra Rodrigo, adelante. Gracias, Alba. Ha sido un gusto realmente escucharte desde muchos puntos de vista. Gran aprendizaje. No sé si se escucha, quiero ser breve, muy breve. Me preguntaba, a veces, escuchándote, no sabía quién era el artista, si Joyce, ¿no? O el personaje de la novela joyciana. La pregunta que te quiero hacer es si Joyce se encuentra con un síntoma sin un analista, y vos decís que el síntoma es algo a producir o a propiciar, dijiste en el análisis, y que el semblant requiere de una operación. La pregunta que te quiero hacer es si la producción propiciada en el análisis del síntoma no requiere indefectiblemente
prescindir del nombre del padre. Estamos hablando en la neurosis, ¿eh? Estoy hablando en la neurosis, porque en todo caso, en la psicosis, es lo que propicia un anudamiento fallado del nombre del padre. Si no va de suyo, ¿no? Sí, la frase es esa, sirviéndose de él, sí. Pero vos me entendés, o sea, si prescindir del nombre del padre no es algo intrínseco a la producción del síntoma en la neurosis. Patricia Lejac por Zoom. A ver si se escucha. Sí, ¿se escucha? Bueno, Alba, quiero agradecerte sobre todo tu posición tan clínica, ¿no? Tan apoyada en tu experiencia. A ver, en un momento, no sé si lo recogí bien, pero en un momento de tu exposición dijiste que el nudo de 4 se arma desde el vamos, ¿no? Que no se puede pasar del 3 al 4. Después me pareció que lo precisaste un poco mejor cuando dijiste que hay herramientas desde pequeños, pero que el precipitado se da en la adolescencia, ¿no? No sé, como vos en el año 17, creo que fue, presentaste un libro mío, habrás leído un capítulo en que yo trabajaba esta cuestión del jugar infantil, como compartiendo, ¿no? Solamente compartiendo una cierta lógica con el Santom, en la medida en que es un dispositivo en lo real que evacúa goce y habilita el deseo, ¿no? Entonces, yo te escuchaba un poco pensando en esto, teniendo esto en el horizonte, ¿no? Como que hay, en la infancia podría haber lo que yo llamo una disposición sintomática con TH, ¿no? Sintomática con TH, pero claro, no un Santom en la infancia, es decir, hay que, por ahí, esto que vos decís, el precipitado en la adolescencia. Bueno, quería ver si, no sé si podías decir algo más al respecto, esto de que desde el vamos, pero en la adolescencia precipita o se presenta, y si te parece esto de la infancia como disposición al Santom, no como Santom, sino como disposición a poder construir un Santom a posteriori, ¿no? Que por ahí se ve en el jugar infantil, ¿no? Se puede como, esas herramientas, esos indicios podrían por ahí estar un poco en esa cuestión del jugar. Bueno, así lo pienso, me gustaría saber cómo lo pensás vos. No se escucha. Los que están hablando en la escuela no se escucha. Ahora, damos un segundito. Bueno, No se escucha, no se escucha. Hay un lugar en el seminario donde Lacan propone el Sintom como un desdoblamiento, lo vi en las distintas traducciones, entre símbolo y simbólico. El Sintom como un desdoblamiento entre símbolo y simbólico. ¿No? Como que el simbólico perdón, lo voy a decir de nuevo. El simbólico se desdobla en símbolo y sintom, que el anillo de lo simbólico se desdobla en símbolo y sintom. Lo repito porque me parece muy interesante esto. Cuando vos decís que hay algunos elementos que desde pequeños se van produciendo para que haya un sintom luego en la adolescencia, estamos diciendo que allí lo que operó con fuerza es el padre que da letra, como vos mencionaste. O sea, tanto en el deseo de la madre como en todas las experiencias infantiles, todas las series complementarias que nos habló en algún momento Freud.
allí hay algo de lo simbólico que marca, digamos, desde el símbolo de las marcas del otro, que son el símbolo, y algo nuevo, algo que vos dijiste como que se inaugura, que es el síntoma. Esa es una de las preguntas. La otra, quizás, la otra tiene que ver con que vos hablabas de el Cortita, para que precipitado, ¿no? del síntoma en la adolescencia, y qué relación entre el fantasma, que también se dice que precipita en la adolescencia, y el síntoma. Ahora Cristina Sáenz. Por Zoom. ¿Estás por ahí, Cristina? Sí, sí, estoy. Voy a ser muy breve porque estamos a 1 minuto de terminar la hora y quiero respetarlo. Quería agradecerte, Alba, y solo un comentario que lo iba a transformar en pregunta, pero lo dejo como un comentario para que lo pensemos. Cuando vos dijiste no todo lo resuelve el nudo, yo todo el seminario... ¿No se escucha? ¿No se escucha? Sí. Dale, seguí. Ah, bueno, no, que todo el seminario que te escuchaba, estuve bailando con los 3 registros, porque estuviste todo el tiempo trabajando el nudo, aún en un adulto, o sea, pensaba esto de que no estabas hablando solamente en la clínica el niño, sino también un adulto con el niño que lleva dentro. Y pensaba al mismo tiempo que lo que vos llamás un rompecabezas, yo lo pensaba como una construcción, con todos esos retazos, como dijo Joy, del padre recibí una voz de tenor, un cuadro, etcétera, 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 como una construcción que uno hace aún en el adulto. Eso es lo que, como comentario y quizás como para pensarlo, que aún en el adulto trabajamos esa reescritura del nudo, trabajando los 3 registros, y la construcción del síntoma. Bueno, hasta ahí. Requete brevísimo, en principio, gracias, son buenísimas las preguntas. Un montón. Brevísimo. No sé, esto de si se trata de oralmente prescindir del nombre del padre, si entendí bien, Ale, y ahí el síntoma. Yo creo que el síntoma viene donde hay una falla del nombre del padre. Entonces, me parece que cuando se prescinde del nombre del padre hay otra posición. Creo que el síntoma se puede encontrar antes en la vida. Tiempos. Patricia, gracias por permitirme aclarar. No sé si se ve. No se escucha, no se escucha. No se escucha lo que decís. Este es el nudo de 4. Este nudo que es Borromeo. Ay, no se escucha. Puede permutar con... A ver, no lo voy a hacer todo ahora porque bueno, nos va a dar. Lo que quiero decir es que este es el nudo y lo que se ve es que para hacerlo así, sea Borromeo, hay que hacerlo desde el comienzo. No se puede hacer... No, no se escucha. Oh. No se escucha, Alba, acerca bien el micrófono. Ahora sí. Vamos, un nudo de 3 y después pasar al de 4. Ese nudo hay que armarlo de tal modo que es así desde el principio, lo cual no quiere decir que esto se arme desde la infancia. Quiere decir que ahí tenemos un problema. Y respecto del jugar y el síntoma, que me parece muy interesante traerlo, porque permite diferenciar la pregunta que traía Adriana, y es que el juego en realidad es construcción del fantasma. Es decir, el juego es un texto con el que el niño va armando la ventana de orientación del deseo. Entonces, por eso después se deja de jugar y se pasa a otra escena. No tiene que ver con el... Me parece que es importante diferenciarlo. Gracias, Patricia. Y respecto del precipitado del fantasma, sí, el precipitado del fantasma como respuesta al otro permite que se vaya armando la ventana de orientación. El síntoma en alguna medida puede permitir, en lugar de hacerlo fallar, el fantasma. Por eso uno a veces lo apura, como un intento de que venga a anudar, como una
suplencia del nombre del Padre para que se pueda armar el fantasma. Porque cuando eso falla es muy difícil que se oriente el deseo. Encontramos muchos púberes desorientados en ese punto. Y Cristina, sí, podemos hablar de construcción, me gusta. Lo que pasa es que construcción siempre me hace pensar en una secuencialidad. Yo lo pienso un poco más desordenado, como que no hay primero esto, después lo otro, sino que uno ve, después que se armó, la cantidad de contingencias que intervinieron para que precipitara el síntoma. A mí, donde se me arma más lío, por decir, es en lo que trajo Patricia, que se puede confundir el armado desde el vamos con creer que es un tiempo de 4 desde el vamos. No. Gracias por aclararlo. Creo, en todo caso, que es muy importante que nos demos cuenta que con el armado de los nudos no lo podemos resolver, la cuestión temporal. Digo, ese es el punto para mí. Listo. Bueno. Las preguntas que tienen, escriben, por favor, disculpen, pero no tengo tiempo y se las mandamos a Alba por mail. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Alba.